Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios porque nos ha cuidado durante el día y porque nos ha traído esta noche con gozo y alegría para seguir aprendiendo de su amor y de su misericordia, para conocer su santa y divina voluntad, sus planes, sus propósitos para ti y para mí, para nuestra felicidad. Ayer estábamos analizando sobre el decálogo para la felicidad de los seres humanos y descubrimos que todavía la santa ley de Dios está vigente en el siglo XXI, y precisamente es vigente porque es de origen divino, porque Dios las escribió con su propio dedo, porque Dios eligió 2 tablas y se las entregó a Moisés, y tanto las tablas eran obra de Dios como la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas o sobre las piedras. El Señor está interesado más que en la escritura sobre las piedras, que esa ley esté grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Anoche vimos 10 mandamientos y dice que el Señor no añadió más a estos 10 mandamientos. Y esta noche nos vamos a concentrar en uno de los más polémicos mandamientos de los 10 mandamientos. Hay 2 mandamientos que son polémicos, pero hay uno que es más polémico que el otro. El primer mandamiento que es polémico es el segundo. El segundo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso y misericordioso. Este mandamiento es polémico porque una población inmensa cree que ese mandamiento no está vigente, y entonces quieren ir en contra de la instrucción de la palabra de Dios. Y el siguiente mandamiento polémico, prácticamente a nivel de todo el planeta, es el 4º mandamiento de la santa ley de Dios, que corresponde al día del Señor. Y la primera pregunta que vamos a formularle a Dios esta noche: dime, Señor, ¿tienes tú un día especial de descanso para tus seguidores? Observe, ¿para quiénes? Para tus seguidores. Y dice Éxodo 20:10: pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios está contestando la primera pregunta que le estamos formulando esta noche. Dime, Señor, ¿tienes tú un día especial de descanso para tus seguidores? Y Dios contesta a través de su palabra. Luego, la siguiente pregunta que ha causado mucho problema es sobre el nombre de los días. ¿Cuál es el séptimo día, Señor? Porque algunos dicen que el séptimo día es el domingo, otros creen que el séptimo día es el lunes. Dice Éxodo 16:26: en los 6 días lo juntaréis, pero el séptimo día es que sábado, en él no se hallará. ¿A qué se refiere este episodio de la palabra? Cuando el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto y la hambruna había llegado, Dios determina enviarle desde el restaurante del cielo la mejor comida, que se llamaba maná. Este maná lo podían recoger el domingo para consumirlo el domingo, el lunes para el lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes debían recoger doble porción de acuerdo a las cantidades de personas que habitaban dentro de la familia. ¿Por qué? Porque en el sábado no se hallaría el maná. Entonces es claro, en los 6 días los juntaréis, pero el séptimo día es que sábado. Originalmente los días no tenían nombre, y fue la tarde y la mañana un día, el día primero, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y se va hasta el 6º día. Pero cuando la palabra de Dios llega al séptimo día, es el único día que tiene nombre. En hebreo
y que tiene nombre en griego. En hebreo se llama el Shabbat y en griego se llama Sabaktón. Cambia solamente la pronunciación, pero es el mismo día y es el único día en la Biblia que tiene nombre propio. Los demás son primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto día. El sábado, ¿qué día de la semana es entonces el domingo? Si el sábado es el séptimo día, entonces el domingo, ¿qué día de la semana es? Marcos 16:9. Después que Jesús resucitó en la madrugada, ¿de qué día? Del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Qué día resucitó Cristo? El domingo. Le llamaron allí en Babilonia y le dieron los nombres a los días, de acuerdo al sistema solar. De acuerdo al sol era domingo, de acuerdo al planeta lunes, luna, de acuerdo al planeta Marte, Marte, Mercurio, miércoles, Júpiter, jueves, viernes, Venus, viernes, y le pusieron al sábado de acuerdo al planeta Saturno, pero el sábado no necesitaba nombre porque ya tenía su propio nombre desde el momento que este planeta sale de las manos del Creador. Entonces la Biblia es clara y Dios nos contesta esta noche que el domingo simplemente es el primer día de la semana. El calendario entonces empieza con el domingo y termina con el sábado. El primer día laboral en nuestra sociedad moderna es el lunes y se extiende hasta trabajar en sábado, porque se cree que el domingo es el séptimo día. Pero de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, como dice el profeta Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces el Señor esta noche va a contestar todas nuestras interrogantes. Pero el apóstol Juan mencionó el día del Señor. En el Apocalipsis no se está refiriendo allí al domingo. Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué? Del sábado. En Apocalipsis 1:10 dice Juan que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y que oyó atrás de él una voz como de trompeta. Algunas personas dicen, bueno, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y ese día del Señor, ¿cuál día es? Entonces Mateo, que escribe para un mundo judío, dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ese día en el que Juan estaba en visión, en el día del Señor, y que escuchó atrás de él una voz como de trompeta, no era otro día que el sábado, porque el sábado es el día del Señor. ¿Acaso no aboliste tú la ley que contenía el mandamiento del sábado? San Mateo 5:17. No penséis, dice Jesús, que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a ¿qué? A cumplir. Jesucristo no vino a invalidar, no vino a anular, no vino a modificar, no vino a cambiar la ley ni los profetas. Pero ¿no cambiaste tú uno de los mandamientos de la ley de manera que hoy tus seguidores podamos guardar otro día? ¿Qué contestó Jesús en el verso 18 de San Mateo 5? Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Y estamos viendo el Señor contestando activamente nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestras preguntas. ¿No es el sábado el día de reposo de los judíos? Otra interrogante, y Jesús contesta en Marcos 2:27. También les dijo, el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre, no el hombre para el sábado. Y cuando la Biblia habla del hombre, se está refiriendo a todos los seres humanos que viven en este planeta.
y de ambos sexos. El sábado existe antes de la nación judía, porque tal vez usted sabrá de qué nacionalidad era Adán y Eva. ¿De qué nacionalidad eran? ¿Eran griegos, judíos, romanos? ¿Eran de dónde? No tenían nacionalidad, porque Dios los colocó en el huerto del Edén y desde allí les entregó el día sábado. ¿No es el sábado el día de reposo de los judíos? Dice Isaías 56, 6 y 7: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para ¿quiénes? Para todos los pueblos. ¿Es el sábado el día de reposo de los judíos? Este texto habla de la universalidad del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. No tiene dueño este mandamiento. Muchos dicen que la ley fue clavada en la cruz por Cristo y que después de ese momento tus seguidores no continuaron guardando el sábado. ¿Es esto cierto, Señor? Y allí en el libro de Lucas 23, 53 al 56 dice la palabra de Dios: y quitándolo, lo envolvieron en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña donde ninguno había sido puesto aún. Era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea y siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon ¿qué cosa? Aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Y dónde estaba Jesús ese día? En la tumba. Ya lo habían sepultado, lo habían crucificado y le habían dado cristiana sepultura. Así que significaba que si Cristo ya murió, entonces ¿para qué seguir guardando un sábado que no tiene sentido? Pero los seguidores de Cristo continuaron guardando el sábado después de la muerte de Jesús. Y regresaron y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y esta palabra es importante. Recuerden que el apóstol Pablo ayer dijo: la ley es santa, el mandamiento es justo, santo y bueno. Tanto la ley es santa como el mandamiento es justo, es santo y es bueno. Y él se refería a este mandamiento también. Sin embargo, el apóstol Pablo enseñó que ya no debemos hacer diferencia entre día y día. No creo que él se congregaría el sábado. Sería alguna de las preguntas que podrían mucha gente formularse en base a los escritos del apóstol Pablo. Pero ¿qué dice Hechos 17:1? Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Y veamos lo que sigue, Hechos 17:2. Y como acostumbraba, ¿quién? Pablo fue a la sinagoga, ¿y por cuántos sábados? Por 3 sábados razonó con ellos ¿de qué cosa? De las Escrituras. Ya Jesucristo había resucitado y había ascendido. Ya Pablo formaba parte de los 12 apóstoles. Y hermanos y hermanas, no creo que él se congregara el sábado, preguntan algunos, y la Biblia está diciendo que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutía y razonaba con ellos de las Escrituras. Pablo afirmó que él no estaba sujeto a la ley y que solo se hacía judío para poder ganar a los judíos. Tal vez él se congregaba con los judíos en sábado y con los gentiles en domingo. ¿Cuál es la verdad, Señor? Dice Hechos 13, 13, 14, versos 42 hasta el 44. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ellos pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia,
y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, ¿quiénes? Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablase más de estas cosas. No era que con los judíos se congregaba en sábado y con los gentiles se congregaba en domingo. Pablo enseñaba como era su costumbre en sábado, y ahora los gentiles le están solicitando a Pablo que por favor el siguiente sábado les hablase más de estas cosas. Y dice el siguiente versículo: despedida la congregación, muchos judíos y muchos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente, de acuerdo al pedido de los gentiles, se juntó casi toda la ciudad para oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Eso no es gozoso, hermano, para ti y para mí? Que la palabra de Dios es tan clara, es tan sencilla, y que Dios está interesado en contestar tu pregunta y mi pregunta. Gloria sea el nombre del Señor. Comprendo, Señor. ¿Quiere decir entonces que el sábado del séptimo día aún sigue vigente para los cristianos de nuestros días? ¿Qué dice Mateo 24, 20 y 21? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. El Señor estaba hablando con sus seguidores, venía la destrucción de Jerusalén, y Jesús le está diciendo a ellos, porque ya no iba a estar. Jesús murió el año 31, ascendió el mismo, murió el 14 de abril a las 3 de la tarde, permaneció en la tumba en la tarde del viernes, ya rayando el sábado, permaneció en la tumba el sábado, se levantó el domingo de madrugada, ascendió hasta el trono de Dios, llevando los resucitados, las primicias de los que habían resucitado, descendió otra vez a la tierra y permaneció 40 días con sus discípulos, el mismo año 31. Y la invasión de Roma a Jerusalén fue en el año 70. Así que Jesús les está diciendo a sus discípulos: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque en sábado, ¿dónde iban a estar los seguidores del Señor? Y la persecución de Jerusalén, de Roma, iba a venir a mando del general Tito. Iban a atacar y sitiaron la ciudad, y el pueblo de Dios, siguiendo las instrucciones del Señor Jesucristo, ninguno murió dentro de los muros de Jerusalén, porque había instrucción clara de parte de Jesucristo para su pueblo de aquellos días: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Cómo sería que tuviéramos que escapar bajo un aguacero en una zona montañosa? Sería terrible. Entonces Jesús dice: orad, porque a través de la oración recibimos la revelación y la respuesta de Dios a nuestras interrogantes. Dios está interesado en que tú y yo nos comuniquemos con Él abiertamente, como un amigo. Señor, muchos argumentan que tú le diste potestad a Pedro y a sus sucesores para atar y desatar tus leyes y ordenanzas. ¿No hace esto válida la ley del domingo? Usted ha leído lo que Jesús le dijo a Pedro: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra también será desatado en el cielo. ¿Qué contestó el Señor? El mismo Pedro contesta la pregunta que se formula sobre él. Segundo de Pedro 2, 1 al 3. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo repentina destrucción. Está hablando el apóstol San Pedro, y no está aprobando de ninguna manera lo que se está diciendo, que él hizo cambios porque Dios le dio poderes especiales. Pero el Señor no le ha dado poderes especiales a ningún hombre para que toque lo que Él escribió con su propio dedo.
lo que el salmista dijo, que la ley de Dios es perfecta, que restaura el alma, y que el testimonio del Señor es sabio, es puro, que hace sabio al sencillo. Señor, muchos argumentan que tú le diste potestad a Pedro. Estábamos leyendo. Señor, muchos argumentan que tú le diste potestad a Pedro, y dice el apóstol Pedro, sigue leyendo. Muchos seguirán sus disoluciones y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Pero por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación pende sobre ellos y su perdición no se duerme. ¿Aprobó Pedro la pregunta que estaban formulando? Pedro dice que en los días de él habían falsos profetas y que en nuestros días también encubiertamente habrán infiltrados con el objetivo de enseñar falsas creencias. No puedo decir falsa doctrina, porque una doctrina es la que se puede sustentar con la palabra. Si usted cree en algo que supuestamente es doctrina y no lo puede sustentar con la palabra, eso automáticamente deja de ser una doctrina. Pero podría ser que ellos lo hicieron con el propósito de honrar el día de la resurrección de tu Hijo amado. ¿Quiere decir que no estás de acuerdo con sus buenas intenciones? ¿Qué dice Mateo 15:9? En vano me honran, enseñando como doctrinas que mandamientos de hombre. Mucha gente con sinceridad dicen que el domingo lo respetan y lo veneran porque Cristo resucitó el domingo. Pero eso no significa que Jesucristo dejó el domingo para venerar. Hay tres cosas que el Señor Jesús dejó para que lo recordaran a Él. En primer lugar, el bautismo es uno de los recordatorios de Cristo, porque participamos de su muerte, de su sepultura y también de su resurrección. La cena del Señor, Jesús dijo: todas las veces que comieses este pan y bebieses este vino, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. Y otra cosa que Jesús dijo es: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esas son las cosas que Cristo dijo que le recordarían a Él. Pero en ningún momento Él dijo que podemos honrarle introduciendo mandamientos de hombre como que si fuesen doctrina. ¿Cómo puede ser que estén equivocados los miles de millones de personas que hoy día observan el domingo? Señor, ¿cómo eso puede ser posible? Mateo 7:13. Entrad por la puerta, ¿cómo? Estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A perdición, y muchos entran por ella. Hermanos y hermanas, la cantidad no es lo que determina la veracidad. Cuando los 12 espías ingresaron en Canaán, la tierra que fluía leche y miel, de los 12 espías, 2 trajeron un informe positivo y 10 trajeron un informe negativo. ¿Quiénes tenían la verdad y la razón? ¿Los 10 porque eran más o los 2 porque eran menos? Y hermanos y hermanas, no es la multitud lo que determina qué es verdad y qué es mentira, es lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Señor, muchos de ellos son hombres sinceros y conocedores de las Escrituras. ¿No es eso garantía de que todo lo que enseñan es correcto? Hechos 18, 24 al 26. Entonces llegó a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría. ¿Cómo era este caballero? Era un varón ¿cómo? Elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Qué más dice la palabra? Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con esmero acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Observe usted eso y sigue diciendo el versículo. Empezó a hablar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron consigo y le explicaron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué nos indica este episodio? Este hombre era sincero,
era elocuente, era fervoroso y era poderoso en las Escrituras, pero solamente conocía ¿qué bautismo? El bautismo de Juan. No conocía más de allí. Significa porque era elocuente, porque era poderoso, porque era sincero. Eso significaba todo. Priscila y Aquila lo tomaron y ahora lo instruyeron en el camino, y él, como era sincero, honesto y deseoso de hacer la voluntad del Señor, entonces él continuó creciendo y avanzando, como dice la palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Discúlpame, Señor, si insisto en lo mismo, pero no puedo creer que mis hermanos en la fe que te conocen pudieran estar equivocados. San Juan 2, 1 Juan 2, 4 y el versículo 5. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí, hermanos y hermanas, no es asunto de lo que yo creo personal o individualmente. Aquí es asunto de que si lo que yo creo puede ser sustentado por la santa palabra de Dios. Y Dios ha dejado en sus 1189 capítulos, en sus 36.072 versículos, las instrucciones que tú y yo necesitamos para encontrar el camino que nos conduce a la Canaán celestial. Yo sé que el sábado es uno de los 10 mandamientos, de acuerdo a Éxodo 28 al 11, mas no creo que sea tan importante, dicen algunos. ¿Qué dice Santiago 2, 10 al 12? Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto, es que culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Así hablad y así haced o obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Qué tremendo la palabra de Dios, cómo nos ilustra. Cualquiera que guarde los 10 pero ofende en un punto, se hace culpable del resto, de todos. Y es por eso que el Señor está interesado en tu salvación y en mi salvación. Juzgado por la ley, ¿quiere decir que si no guardo el sábado seré condenado en el día del juicio? Esta pregunta es dura. Romanos 2:12 contesta: todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley ¿qué? Serán juzgados. ¿Y qué quiere decir eso, sin ley? La ley existe desde el monte Sinaí a más de 4.000 años atrás. El sábado existe hace más de 6.000 años, porque apenas Adán y Eva fueron creados, el sexto día, el séptimo día Dios les dio el sábado. Hace más de 6.000 años que el sábado existe. Sin embargo, hay pueblos en nuestro mundo que ellos no conocen la existencia de la Biblia, ni tampoco la existencia de los mandamientos. Y el Señor dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero todos los que bajo la ley, los que tienen el conocimiento como nosotros esta noche, por la ley seremos juzgados. ¿Qué significa? ¿Que si no obedezco me voy a perder? ¿Significa esto que mi salvación depende de la obediencia a este mandato sabático? Mateo 19:17. Y Jesús respondió: ¿por qué me preguntáis acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué debemos hacer? Guardar los mandamientos. Lógicamente que es imposible guardar los mandamientos, pero cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, una vida de rebelión, una vida de separación a raíz del pecado, un profundo abismo que nos separa de Dios, y entonces le damos nuestra vida a Cristo Jesús, Él que guardó la ley en perfección, imputando su naturaleza perfecta en nuestras vidas, nos ayudará a caminar en obediencia, con gozo y alegría a esa santa ley. Pero nunca piense que por sus méritos,
por su fuerza y que hay poder en usted para guardar esta ley, usted nunca logrará guardar una ley que es santa, que un mandamiento que es justo y que es bueno, al menos que tu naturaleza y mi naturaleza pecaminosa sean transformadas por la gracia y por la naturaleza santa de Cristo Jesús. ¿Pero acaso la salvación no es por gracia, Señor? Romanos 2:13. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los cumplidores de la ley serán justificados. La salvación es por gracia. Tal vez usted ha escuchado más de una vez esta ilustración. Un hombre vivió leal a Dios durante muchos años en esta tierra. Y cuando terminó todo este sistema, él compareció ante Dios. Y Dios, un ángel lo estaba entrevistando porque necesitaba 1000 puntos para entrar al reino de los cielos. Y le preguntaron, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? Él dice, bueno, yo fui vegetariano durante 20 años. Dice, 3 puntos. Vegetariano 20 años, 3 puntos nada más. No comía carne roja, carne blanca, nada. Solo vegetales, legumbres, granos y raíces. 3 puntos y necesitaba 1000. A ver, ¿qué más? 20 años casado, fiel, nunca maltraté a mi esposa, ni física, ni gestual, ni verbalmente. 3 puntos más, 6 puntos, necesitaba 1000 puntos. ¿Qué más? Dice, bueno, tú me diste muchos recursos y yo fui filantrópico, ayudé a cuánta gente, hice esto. Y dice, bueno, 5 puntos. Apenas llevaba 11 y necesitaba 1000 puntos. Y ya lo más grande había terminado. Y este hombre estaba en problemas porque no podía entrar con 11 puntos, necesitaba 1000. Y él dijo, definitivamente que la única forma para entrar aquí es por la gracia de Dios. Y entonces el ángel le dijo, tienes 1000 puntos, puedes entrar. Solamente por la gracia de Dios tú y yo podemos entrar. Pero la gracia de Dios está manifestada aquí porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino ¿cuáles? Los cumplidores de la ley, estos serán justificados. Estos serán aceptados delante de Dios. Aquellos que le rinden su vida al Señor Jesús, reconociendo que no hay ningún poder y ningún mérito en sí para caminar en esa senda, pero que deciden tomarse del brazo de la omnipotencia e iniciar la caminata con Dios, esos vivirán con Él por la eternidad. No solamente los oidores, sino los hacedores es que Dios busca. Pero Señor, ¿no puedo actuar de alguna otra manera? ¿No me llevaría al cielo la fe que profeso allí donde yo estoy? Y de acuerdo a lo que conozco, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí solamente ingresaremos cuando estamos dispuestos a deponer nuestras armas, nuestros conceptos preconcebidos, lo que hemos aprendido y aceptar la voluntad de Dios. Cuando Nicodemo llegó a hablar con Jesús, él llegó para hablar con Jesucristo de maestro a maestro, porque era un doctor de la ley, victorioso con el pueblo, príncipe entre los judíos, capaz de dar una cátedra del Antiguo Testamento y de todas las leyes del Pentateuco. Pero cuando llegó donde Jesucristo contempló la necesidad profunda de este hombre, que la teoría y que las letras y que el conocimiento y la cátedra no podían realizar cambio, Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo trastabilló y le dice, Señor, pero ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede ingresar otra vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, no te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quieres, oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. Porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Nicodemo le dice, Señor, ¿y esto cómo se puede hacer? Jesús le dice, ¿y cómo es que tú siendo maestro en Israel no sabes esto?
Si te estoy hablando en lenguaje humano y no entiendes, ahora si te hablase en lenguaje celestial, ahora si te hablase realmente como tengo que hablar, entonces no entendería nada. Pero qué bueno que Nicodemo entendió. Y qué bueno que Jesús dijo la gran verdad y la clave para ver y entrar al cielo a una sola persona. Porque todos los que estamos aquí individualmente somos importantes para Jesús. Porque Él nos recibe a la hora que nosotros querramos ir a Él. Porque Él está esperando ese instante en que tomemos la iniciativa de correr a sus pies. Porque Él tiene algo grande y maravilloso para ti y para mí. Más grande que las teorías y que la filosofía y que las estratagemas de este planeta. Él tiene la vida eterna preparada para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, continuamente estoy orando para que tú me guíes y me ilumines y me muestres el camino que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración, ¿cómo es? Abominable. Alguna gente dice, yo tengo que ayunar y orar para ver si esto es real o no. Dice que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, también su oración es abominable. Esto es terrible. Esto lo dice el sabio Salomón en el libro de los Proverbios. Cuando mi oración es aceptada ante Dios como incienso grato, cuando reconozco que su decálogo es auténtico y está vigente todavía hoy, que no fue dado para una población en especial, sino que fue dada para todos los habitantes del planeta. Señor, mira a la gente que obra milagros en tu nombre. Algunos sanan enfermos, otros hablan en lenguas y hacen maravilla, sin embargo no guardan el sábado. ¿Qué dice Mateo 7, 22 al 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es lo que yo pueda hacer, es lo que el Señor ha dicho que debo hacer. No es lo que yo creo, es lo que el Señor ha escrito a través de su palabra, lo que determinará dónde pasaremos la eternidad. De manera que el Señor está orientando claramente a cada uno de nosotros y ha venido orientando a los habitantes de este planeta desde hace muchos años. Señor, yo anhelo heredar la tierra renovada. ¿Se guardará el sábado allí también? Isaías 66, 22 y 23 dice la santa palabra, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que el Señor ha prometido a través del apóstol Pedro y a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis 21, dice el profeta de Dios que el sábado continuará guardándose por la eternidad. No tiene límites de tiempo. Será para ti y para mí por siempre, mis hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo vendrá muy pronto por segunda vez a este planeta. Y Él vendrá a recoger a todos aquellos que han hecho una alianza con Él, que han hecho un pacto con Él. Aquellos que, como el apóstol Pedro dijo, es necesario, es menester obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. El Señor Jesús vendrá un día para tomar a aquellos que tomaron decidida y determinadamente esa dirección de ser leales al Señor y que estuvieron dispuestos a creer que con la ayuda del Señor ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo ni lo ancho, ni ninguna otra cosa creada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él vendrá un día para llevarnos a vivir por toda la eternidad.
y Él quiere que nosotros estemos allí. Él quiere que tú puedas vivir con Él por siempre. Y entonces tenemos que tomar una decisión. No una decisión por conveniencia, una decisión por convicción, una decisión por amor, porque amamos al Señor Jesucristo, porque anhelamos vivir con Él por la eternidad. ¿Se acuerdan ustedes la ilustración de aquel joven que estuvo dispuesto a cambiar la ley del emperador? Cuando una mujer de 75 años debía ser abandonada para que muriese solitaria en lo alto de la montaña, este joven estuvo dispuesto a desafiar las leyes imperantes. Y hoy como ayer se necesitan de hombres y mujeres que tengan valor, atrevimiento y fortaleza, y que aferrados del brazo de la omnipotencia puedan desafiar la oscuridad y las tinieblas y de una forma determinada y decidida seguir las instrucciones del Señor Jesús. Si tú y yo decidimos obedecer al Señor Jesucristo, entonces Él se compromete con nosotros que ese día, cuando Él determine venir y que envía a sus ángeles a recoger a sus hijos de los 4 ángulos de la tierra, tú serás sellado y seremos sellados y reconocidos para ir a vivir con Él por la eternidad. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle a Jesús: Señor, sé que tú vienes, que vienes pronto, el día y la hora no sé, pero no importa cuándo vengas, lo único que quiero es que tú me halles y que me encuentres siendo fiel, para que me puedas decir: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Que en esta noche usted pueda decirle al Señor Jesús que quiere escuchar de sus labios las palabras: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra del Señor Jesús? ¿Cuántos quieren vivir con Él por la eternidad? Y quieren pedirle en esta noche que quieren ser fieles hasta el día de su venida. ¿Cuántos quieren levantar su mano? Gloria, alabado y glorificado sea el nombre de Dios.